apretado. Tiene tumbado. Anda derechita, no camina de lado. Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Sheila y el día de hoy te voy a enseñar a obtener este look fabuloso que me ves en los ojos, pero también te voy a estar haciendo un review de esta marca que estoy súper emocionada de hablarles de ella porque es de una de mis más cercanas amigas, Gaby, y la marca se llama A La Mar. Para las que no me han estado siguiendo hace mucho tiempo, yo trabajé mucho tiempo en BoxyCharm y aquí fue donde pude conocer a Gaby. Estuvimos trabajando juntas por 2 años y la verdad que fue una experiencia increíble. Gaby es una persona increíble, muy talentosa, es una makeup artist. Deberían ir a verla en su página, hace cosas preciosas. El día de hoy voy a estar hablando de su marca que se llama A La Mar Cosmetics. Gaby nació en Cuba, es cubana igual que yo y por eso llamó su marca A La Mar porque es el lugar donde ella nació. Como pueden ver, este fue su paquetito de PR que ella hizo para su segunda estreno y sacó la segunda paleta de su colección de Reina del Caribe. Esta fue la paleta original que ella sacó, que tiene colores hermosísimos, perfectos para el verano y realmente para toda ocasión del año porque son preciosísimos. Y ahora sacó la hermanita de la paleta que se llama el volumen 2 de la Reina del Caribe. Ambas paletas son preciosas, también tiene aquí sus 2 brochas o trío de brochas que ella sacó y la verdad que el día de hoy les voy a estar hablando todo sobre la marca, les voy a estar usando los productos y ustedes van a ver increíblemente hermosas que son las fórmulas y los pigmentos y la verdad que Gaby, si estás viendo esto, te luciste con tu marca, te luciste con la segunda paleta. Ya pueden comprar la paleta, está disponible en sus redes, les voy a dejar por aquí el website para que la puedan ir a ver. Fuera de serie los pigmentos solo por $28. Así que si no la has comprado, te estoy juzgando. O sea, te estoy juzgando porque la verdad que tienes que ir corriendo ahorita mismo a la página y buscarla. Especialmente si eres cubana porque tienes que apoyar el talento cubano. Y entre nosotras tenemos que apoyarnos, chicas. Muy, muy importante. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar con esto. Y vamos a comenzar directamente con las cejitas. Como vamos a estar haciendo un look bien dramático, a mí me gusta hacerme las cejas bien marcadas para que no se pierdan en la sombra. Así que lo primero es peinar tus cejas hacia arriba para que tomen su forma natural. Y luego, seguidamente, ir con tu brochita. En este caso yo estoy usando la pomadita de Anastasia y voy a seguir la forma natural de mi ceja, dando toquecitos suaves para no hacerlas muy marcadas y como les dije, seguir la forma natural, no estamos creando ninguna forma ni nada. Poquito a poquito van a ir rellenando yendo en dirección a los pelitos. La parte delantera de la ceja siempre tiene que ser más suave que la parte exterior para que se vea en degradé y no se nos vea una ceja muy marcada. Así que cuando ya usaron casi todo el producto en la parte externa, con lo que resta en la parte interna, van a hacer la parte delantera dando toquecitos hacia arriba. Ya tengo las cejas hechas, me voy a estar aplicando la prebase de P. Louise para preparar mis ojos para las sombras. Estoy mezclando los tonos punto 5 y 2 y voy a estar limpiándome la ceja y aplicándomelo por todo el párpado para preparar el párpado para las sombras. Esta prebase me gusta mucho porque tiene la consistencia como de un concealer, pero es la base perfecta para las sombras. Se la recomiendo full si no la han probado. Y la estoy aplicando con la brochita planita del primer set de ojitos trío de A La Mar. Esta brochita es una de mis favoritas, chicas, porque sinceramente tiene un montón de usos. La uso tanto para aplicarme el corrector, como ponerme base en las zonas que son difíciles de alcanzar y la verdad que incluso en mi kit de maquillaje con mis clientas la uso demasiado. Es la única brochita que uso para aplicar la prebase y para limpiarme la ceja. Y aquí está la estrella de la noche, chicas, la paleta. Miren qué cosa tan bella. La mía ya obviamente está usada porque yo les hice swatches por Instagram, que por cierto, si no me siguen por Instagram, se los voy a dejar por aquí porque yo ahí pongo demasiada información. Pero bueno, me encanta, de verdad que solamente de ver los tonos me inspiro a crear muchas cosas diferentes. Esta también trae espejo, como pueden ver aquí, no las quiero encandilar con el espejo, pero el espejo de verdad que es increíble, la calidad es muy buena y se ve súper clarito. Así que la verdad que creo que hoy voy a hacer un look morado porque vi una foto de Kathleen Lights del photoshoot de A La Mar, que se las voy a poner por aquí, que está tan bella que de verdad me inspiró muchísimo, así que me voy a quedar por los tonos morados, oscuritos y vamos a ver qué creamos, chicas. Para comenzar voy a tomar el tono flamingo en una brochita plana como esta porque quiero depositar el color antes de empezar a difuminar
para tener la mayor cantidad de pigmento posible. Y wow, chicas, miren con solo una capa la intensidad tan impresionante que tiene ese color. Increíble. Es que vamos a ir depositando y este color lo voy a poner en toda la cuenca del ojo. Primero, como les dije, lo voy a depositar y luego lo voy a difuminar. Este color es súper interesante porque de hecho Pantone lo declaró el color del año y Gaby obviamente produjo esta paleta hace meses, así que ver que el color del año estaba en su paleta fue súper emocionante. Así que vamos a ir depositando y luego vamos a difuminar todo ese color. Miren, de verdad que estoy impresionada con la pigmentación de los colores. Esta paleta es sumamente pigmentada. Y les digo algo, chicas, porque trabajando en BoxyCharm yo tuve mucho que ver con la producción de cosméticos y les puedo decir que producir un color así mate, pero tan pigmentado no es fácil. Así que felicito mucho a mi amiga Gaby porque la calidad de estos productos para el precio son increíbles. Ahora que ya tienen el color depositado completamente donde lo quieren, voy a tomar la brochita de la marca, que por cierto esta ya la usé el fin de semana para maquillar a mis clientas y es espectacular. Este es del trío nuevo, así que voy a empezar con esta misma brochita lentamente con movimientos circulares a difuminar todo ese color rosado. Y como pueden ver, chicas, el color se está difuminando súper fácil y no me está retirando el color que tengo abajo. Cuando lleguen a la parte del borde les recomiendo tomar la brochita por la parte de abajo y seguir con esos movimientos circulares, pero al tomarla por abajo le vamos a estar ejerciendo menos presión. Como pueden ver, me estoy llevando ese color bien afuera porque quiero dar el efecto de un ojo más alargado. Otro truco muy bueno, chicas, que les puedo dar a la hora de difuminar es que tomen una brochita limpia. En este caso estoy tomando la otra brocha de difuminar que no tienen absolutamente nada de producto y esa la pueden usar para ayudarles a difuminar. Esto va a ayudar muchísimo, especialmente a las chicas que son nuevas con el maquillaje, que no tienen mucha experiencia, porque les va a ayudar a difuminar sin tener exceso de producto. Entre la brochita limpia y la brochita que tiene el producto se las van a ir alternando y van a ir difuminando. Y miren, chicas, lo fácil que se difuminó ese color, y lo que especialmente quiero que noten es como, sin importar que el color lo depositamos aquí y lo difuminamos, no perdimos la intensidad de ese color aquí más abajo. Eso tiende a ser un buen indicativo de que la sombra es de muy buena calidad. Me encanta que no se transparenta y que la intensidad del color no se pierde cuando lo difuminamos. De segundo tono voy a estar usando Damas aquí en la esquina, que es como un color ciruela oscuro, y ese color lo voy a tomar con el mismo lapicito que viene en el trío número 2. Voy a tomar un poquito en la punta y ese lo voy a depositar directamente debajo del rosado, manteniéndolo en la cuenca y difuminando hacia arriba. Lo voy a mantener más o menos a esa altura, y como hice con el primer color, primero lo voy a depositar y luego lo voy a difuminar. Otra razón por la cual quise usar los colores más morados de la paleta, chicas, es porque, si ustedes no lo saben, el color morado, y esto me lo enseñó Gaby, es uno de los más difíciles para crear porque la fórmula es muy complicada. Así que si una paleta tiene un color morado muy bueno, ustedes se pueden casi estar seguras de que el resto de los colores van a ser buenos. Otro truco es que si ustedes usan la misma brochita que usaron para difuminar el color anterior, al esa brochita tener un poquito de residuos de ese color, va a ser mucho más fácil difuminar. Para las que no lo sabían, la marca de Gaby es cruelty free, que quiere decir que no hacen experimentos en animales, y la verdad que ese es un elemento de la marca que también me gusta mucho, y por eso me siento muy orgullosa de apoyar una marca que tiene también muy buenos valores. Muchas de ustedes me escribieron en Instagram y me dijeron como que Sheila, la verdad me siento un poco intimidada por los tonos, y chicas, les voy a decir la verdad. Este tono rosado quizás no es el color típico que yo hubiese usado de transición, pero ¿cuántas paletas podemos tener con los mismos marrones claros y los mismos colores de transición comunes? O sea, realmente esta es una paleta que te ayuda a experimentar, te ayuda a salir de tu zona de confort, que es muy buena tenerla, porque aunque este color rosado no hubiese sido el color más común que yo hubiese usado de transición, miren qué lindo está quedando el look. Por eso les digo, ustedes pueden tener en casa millones de paletas que tienen millones de colores de transición marrones, pero, o sea, ¿cuántas realmente necesitas así?
Esta clase de paletas, en mi opinión, es mucho más arriesgada y es mucho más para una persona que quiere experimentar y probar cosas nuevas. Y yo sé que al principio se puede ver un poco intimidante, pero la verdad es que no es difícil para nada. O sea, yo no soy la mejor persona en el maquillaje y yo lo puedo manejar, y estoy segura que ustedes en casa, si se atreven, van a poder crear cosas bellísimas también. Estoy tomando esa misma brochita planita del segundo set de difuminar y le agregué un poquitito de ese color moradito oscuro. Y miren cómo estoy agarrando la brocha, casi que ni tocando el ojo, estoy poquito a poquito depositando un poquito de ese color. Y como pueden ver, no lo estoy subiendo demasiado porque quiero mantener ese rosado todavía visible. Y ahora que ya difuminé esos dos tonos y me quedó la forma que quiero, voy a estar entrando con el tono rumbera y lo voy a aplicar en todo el párpado de mi ojo para crear esa dimensión. La verdad que este metálico está hermoso, miren eso. Miren qué hermoso está ese tono. Wow. Se ve súper metálico y la verdad es que tomé muy poquita cantidad y me está sirviendo para el ojo entero. Así que ese tono lo voy a distribuir por todo el ojo a toquecitos. Con esta clase de tonos, primero uno deposita y luego arrastra hacia abajo, y eso va a hacer que te dé la mayor pigmentación posible. O sea, toquecitos y arrastramos. Una vez depositado el color rumbera, voy a aprovechar y limpiar un poquito de lo que cayó por debajo, que la verdad no fue mucho, y voy a darme la forma que me gusta en la parte exterior del ojo. De hidratante voy a estar usando este de Too Faced, que es el Hangover RX. Y seguidamente me voy a estar aplicando el primer de Laura Mercier, el hidratante, que ese es uno de mis favoritos, chicas. Yo tengo piel normal a seca, para su referencia. De base, como estoy bronceada, voy a estar mezclando las de Too Faced y NARS. La de Too Faced está en el tono Sand y la de NARS en el tono Barcelona. Estas dos bases me gustan mucho, dan un acabado súper luminoso y muchísima cobertura. De contorno en crema voy a usar el Too Faced Concealer en el tono Mocha y voy a estar aplicando bastante porque no anticipaba lo bronceada que estaba y la verdad que necesito oscurecer un poquito la base. Con looks morados, chicas, les recomiendo que se cubran muy bien las ojeras porque el morado les va a resaltar mucho los oscuros naturales que tengan abajo de los ojos. Así que tómense su tiempo con este paso y procuren cubrir muy bien la ojera. Para sellar el resto del rostro estoy usando muy poquita cantidad de este foundation o Cocoa Powder Foundation de Too Faced en el tono Tan y estoy levemente sellando, no mucho, solamente para que los productos en crema no se nos... De bronzer voy a estar usando el Hoola Bronzer de Benefit y me lo voy a colocar donde mismo contorneé en crema. Como blush voy a estar tomando un poquito de ese color flamingo. Chicas, si ustedes no usan sombras como su blush, se están perdiendo del truco porque funcionan excelente. Y además lo voy a hacer porque a mí me gusta que las sombras y el blush y todo se vea como de la misma familia. Así que este es un buen truco para que consigas ese efecto. Para terminar la parte inferior de los ojos voy a estar tomando una brochita como esta, un poquito fluffy pero pequeña. Voy a estar aplicando el tono flamingo. Este tono lo vamos a aplicar en toda la parte inferior del ojo. Y no se preocupen porque les quede muy preciso porque encima vamos a poner otro color. Y no se olviden, muy importante, conectar la parte inferior con la superior. Utilizando mi otra brochita favorita de Alamar, que es rectangular, plana, voy a estar tomando el color Damas. Más la brocha me voy a guiar y lo voy a poner pegadito a la línea de mis pestañas. Este color le va a dar mucha profundidad a la mirada y lo vamos a mantener en los 3/4 externos del ojo, como siempre conectando todo con la línea superior. Voy a tomar una brochita plana y un poquito de ese producto, este delineador no se mueve, se los recomiendo mucho. Un truco si a ustedes se les mueve mucho el delineador, que con este no les va a pasar, pero en casa ustedes pueden tomar esta misma sombra oscura y sellar ese delineador en la parte de adentro.
se lo aplican y con esta misma brochita toman un poquito de ese negro y lo sellan por la parte de la línea del agua y ese delineador no se les va a mover y aparte se les va a ver mucho más negro y mucho más intenso. Voy a proceder a enchinar mis pestañas para prepararlas para el mascara y para las pestañas falsas. Los labios me los voy a estar delineando con un tono piel oscuro y voy a estar colocando un color como rosita. Pintalabio voy a estar utilizando el tono Lolita de Kat Von D, que es como un tono rosa viejo. Sellé el rostro con un poquito de spray fijador y ahorita voy a entrar a mi paleta de Huda Beauty. Voy a tomar un poquito del iluminador, lo voy a colocar en las partes altas del rostro, un poquitito. Y bueno chicas, con eso llegamos al final de este tutorial. Gracias por verlo, gracias por apoyarme y espero que hayan aprendido uno que otro truquito nuevo que quizás no sabías. Espero que decidas recrear este look. Si es así, no te olvides de mandármelo. Te voy a dejar por aquí mi Instagram para que vayas a seguirme y me compartas todas las inspiraciones y todos los looks que creas en base a mis videos, porque me hacen muy feliz como siempre recibirlos. No se olviden de suscribirse, no se olviden de dejarme un manitas arriba en este video y espero verlas en el próximo. Les mando un beso muy grande. Y no se olviden de ir a ver Alamar Cosmetics para que compren esta paleta antes de que se acabe, chicas, porque se acaban muy rápido. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un beso muy grande a todas. Bye.